Bienvenidos a Código Fuente, el videopodcast donde hablamos de tecnología e innovación responsable y sobre todo de las personas que están detrás del cambio. En un mundo que no deja de transformarse, la resiliencia digital se ha convertido en el verdadero motor de las organizaciones. Aquí conversamos con líderes, expertos y mentes inquietas que están construyendo el futuro. Ideas, experiencia y talento para entender hacia dónde vamos y lo que nos jugamos. Esto es Código Fuente. Ponte cómodo, que empezamos. Bueno, soy Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, y estoy hoy con Inmaculada. Inmaculada. Buenas tardes, Celia. Un placer compartir este espacio contigo. Yo soy Inmaculada Antúnez, soy comandante de Estado Mayor y además doctora en Derecho Internacional. Y bueno, pues en estos momentos centrada en una labor científica que me lleva mucho tiempo, pero que me resulta muy enriquecedora. Genial. Yo quiero decir que es un honor, no solo por evidentemente estar con una mujer como tú aquí enfrente, que efectivamente pues trabajar en un sector como la defensa, y ahora yo creo que hablaremos de eso, pero entre otras cosas porque mi padre era militar, general de aviación, y hemos seguido, mi hermana, tanto mi hermana y como yo, muy vinculados al tema de la defensa, y sobre todo defensa y emprendimiento, que creo que podremos hablar un poquito de eso. Pero a mí me gustaría, así de primeras, preguntarte, en entornos tan exigentes como es la defensa, ¿qué has aprendido sobre liderazgo bajo presión? Bueno, yo creo que lo más importante del liderazgo que se lleva a cabo en entornos de presión es aportar calma y serenidad en situaciones de estrés. Al final, las personas no siguen a los líderes que se imponen o por que tengan actitudes más beligerantes, porque griten más, sino que siguen a aquellos líderes que inspiran confianza. Y yo intento en momentos y en situaciones de crisis, sobre todo, aportar serenidad. Pues me parece estupendo, porque yo creo que eso es una de las claves, ¿no?, del liderazgo, y creo que además las mujeres en eso resaltamos bastante. A mí me gustaría preguntarte, Celia, en tu caso, representar a miles de autónomos implica convivir constantemente con una gran incertidumbre. ¿Qué momento ha marcado más tu forma de liderar? Bueno, yo creo que de alguna forma ambas tenemos en común el servicio público. Es decir, Ujú. la representación de un colectivo, y en tu caso la defensa de un colectivo, y sobre todo la defensa, en mi caso, de un colectivo, que está todo el día bajo una situación, como tú dices, de incertidumbre y de amenaza, vamos a decir, normativa constante. Em, y que tiene que poder desarrollar su negocio de la forma más fácil posible, porque entre otras cosas aporta muchísimo a la sociedad. Entonces, desde el momento en que yo vi que efectivamente ayudando a los autónomos ayudaba a mi país, yo creo que eso fue uno de los momentos más relevantes. Y luego, sobre todo, darme cuenta, porque mis hijos siempre me dicen, mamá, tú siempre dices que cambias el mundo. Dice, pero eso no te parece muy grande, ¿no? Y digo, no, se cambia todos los días, ¿no? Se ha conseguido, por ejemplo, la tarifa plana de los autónomos, o sea, grandes cambios legislativos que han cambiado la vida de millones de autónomos, y son pequeñas cosas, pero estás cambiando el mundo. Yo creo que todos no tenemos que pensar tanto en la ambición de cambiar el mundo como algo muy grande, sino en nuestro día a día y sobre todo en este colectivo que tan difícil lo tiene para prosperar. Y aquí el emprendimiento sabemos que es algo heroico, y entonces, Sí. por tanto, hay que estar detrás de ellos. Y a mí me gustaría saber, hablando de liderazgo, claro, bueno, los autónomos también tienen que tener mucha disciplina, pero en este caso, ¿la disciplina fortalece el liderazgo o puede llegar a limitarlo? Yo creo que la disciplina mal entendida limita, pero la disciplina bien entendida libera. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos una expresión que es el mando liderado, el mando orientado a la misión, que lo que significa es que tú tienes que empoderar al personal que trabaja contigo, dejarle bien claro cuáles son sus cometidos, qué es lo que tienen que hacer. Eso forma parte de una disciplina en cuanto a la organización del trabajo que no es muy diferente a la que puede tener cualquier autónomo que además tenga empleados bajo su cargo. Ujú. Cuando la gente ha interiorizado los procedimientos, es mucho más libre para dedicarse a pensar y a mejorar su rendimiento. En ese sentido, yo creo que la disciplina puede ayudar a liberar
porque te permite no estar pensando en cómo voy a hacer esto, ya lo sabes. Ahora hazlo de la mejor manera posible y hay que dejar libertad a los subordinados para que tomen esa responsabilidad. Claro, porque disciplina no está reñido con flexibilidad. Yo creo que es todo lo contrario. A mí me gustaría preguntarte, Celia, en tu caso, los autónomos han tenido que reinventarse constantemente en los últimos años. ¿Qué enseñanza sobre resiliencia deja esta capacidad de adaptación, de reinventarse? Bueno, como decía antes, el ser autónomo en España, autónomo o autónoma, es un acto heroico y tienes que tener muchísima ilusión y muchísimas ganas. Y hay una especie de vínculo hacia la actividad y hacia lo que desarrollas que va mucho más allá de lo que es simplemente profesional. Es decir, tu negocio, tu actividad, lo que estás haciendo, no solo es una cosa para tener una retribución, unos rendimientos, etcétera, sino que es parte de ti. Es como tu hijo o tu hija, ¿no? Y es algo que cuidas. Eso hace que en el momento donde existen dificultades, luches con uñas y dientes para mantener eso. Y luego hay que tener en cuenta que también el autónomo, al ser generalmente de tamaño bastante reducido, está mucho más expuesto al mercado y entonces está constantemente teniendo que sondear ese mercado y reinventarse, muchas veces de forma mucho más rápida que, por ejemplo, una gran empresa. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad de adaptación. Y eso lo hemos visto. No nos olvidemos que en España se han vivido... Y la necesidad agudiza el ingenio. Esa soledad precisamente le hace ser mucho más resiliente y más inventivo. Es decir, que hoy en día estemos en récord de autónomos en España después de la crisis financiera, después del COVID, después de la crisis inflacionista, después de todo lo que está creando los conflictos desde el punto de vista del aumento de costes, de nueva normativa, y que sigan ahí y que sigan con esa ilusión, y que es verdad que hay muchos que no llegan, y es una pena. Pero yo creo que verdaderamente debería ponerse muchísimo más en valor la labor que hace ese pequeño panadero, ese pequeño kiosquero, etcétera, que están todos los días ahí vertebrando los barrios y los pueblos y que muchas veces se confunde con el gran emprendedor, etcétera, que también, pero debemos fijarnos en cómo esos negocios han resistido a todo lo que ha pasado y se han reinventado. Y lo vemos en, por ejemplo, si hablamos de un panadero o una panadera, en las diferentes, cómo han adaptado las máquinas y cómo han adaptado los diferentes panes a los gustos de consumo que se han ido de adaptar. Las panaderías ya no son panaderías como eran tradicionalmente, ahora son cafeterías. Totalmente. Eso es un concepto muy... O carnicerías y pescaderías que ya te ponen el vinito y te ponen la tapa. Quiere decir que ha habido mucha capacidad y mucho ingenio. Yo creo que en España no falta talento, al contrario, pero hay que ayudar a desarrollar ese talento y sobre todo hay que dejarles margen para crecer. Con respecto, bueno, y estábamos hablando de panaderos, tecnología, etcétera, porque, bueno, también hay que decir que el autónomo ahora está teniéndose que adaptar independientemente de todas esas crisis a tanto transformación digital como en todo lo que es sostenibilidad, pero especialmente la parte de digitalización, ya sabes que en el autónomo es bastante complicado y hay muchos. Pero ¿qué papel juega hoy, por ejemplo, la tecnología en la forma de afrontar riesgos y tomas de decisiones en vuestro sector? Y en todos los sectores. Yo creo que la tecnología está cambiando nuestra forma de percibir la realidad, lo cual implica muchos sesgos. Ahora los algoritmos nos hacen ver la realidad que justifique nuestros sesgos o que permita reafirmarnos en nuestros sesgos. Por tanto, creo que el verdadero reto ahora de la tecnología es aprender o ayudarnos a discernir la realidad del ruido. Sí, yo creo que eso es muy importante. Es cierto que desde mi punto de vista hay un papel fundamental en el sentido en que la tecnología va a ayudar precisamente a esa productividad, cuando se automatizan procesos, cuando nos ayuda en el día a día. Hay cosas que antes eran tareas muy repetitivas, pero conllevan muchos riesgos. En ese sentido, Celia, ¿qué sectores crees que van a transformarse más rápido con la inteligencia artificial? Bueno, yo creo,
yo creo que hay sectores directamente de autónomos que tienen que reinventarse. Es decir, por ejemplo, los traductores. Yo creo que sería un buen ejemplo, pero sin embargo lo que vemos es que hay muchos traductores que no solo están sirviendo también para entrenar a la propia inteligencia artificial, sino que luego hay una parte de traducción jurada, de verificación. Entonces, digamos que de alguna forma lo que tienen que buscar es ese valor añadido que tiene el humano con respecto a la máquina y que puede aportar. Y yo creo que en eso la tecnología va a ser algo muy positivo y la inteligencia artificial también, porque nos va a llevar de alguna forma a una redefinición de lo que es la humanidad, de lo que es ser humano, de lo que es la creatividad, de lo que es el ingenio, de lo que es la improvisación, de lo que es a veces fallar. O sea, no... Me viene el pelo lo que estás comentando, porque al principio cuando me he presentado, bueno, pues me he presentado sobre todo como investigadora en el área de relaciones internacionales y precisamente la tesis en la que estoy trabajando ahora es el uso de la inteligencia artificial para predecir el comportamiento humano. Creo que estamos ante un mundo apasionante donde durante siglos se ejerció el control de los territorios, después el control ha estado basado en el dominio de la información, pero el siguiente paso que vamos a vivir va a ser anticipar comportamientos. Y ahí va a surgir, al hilo de lo que comentabas, una paradoja muy interesante. Ayer la analizaba en un artículo que publiqué en La Razón. Puede que dentro de unos años el uso de la inteligencia artificial para predecir el comportamiento humano haga que la libertad deje de ser un derecho inalienable al ser humano para ser un algoritmo de predicción del comportamiento humano que otorgue a unos ciudadanos más crédito social que a otros. Y ahí deberíamos preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar incertidumbre a cambio de seguridad. Eso yo creo que es el gran dilema, ¿no? Estamos hablando de ética, de moral, de efectivamente hasta dónde puede llegar, hasta dónde se va a ver esa coacción, ¿no? de las libertades, pero sí que creo que hay, si somos capaces de ver lo positivo y corregir a tiempo. Y cuando digo corregir a tiempo, el otro día tuve un debate muy interesante con uno de los cofundadores del megacomputador Helios, cuántico, y claro, él decía, es muy importante para nosotros tener a la mujer, ¿no?, a bordo, porque entre otras cosas ya lo estamos viendo en los ensayos científicos, etcétera. Cuando está entrando la inteligencia artificial hay un sesgo claro con respecto a que hay más datos sobre el hombre. O sea, no solo que existen más datos relacionados en ciencia y en cualquier otro sector, desgraciadamente, con respecto al hombre que con respecto a la mujer. Esos sesgos ya existen y esos sesgos se van a reproducir todavía más. Realmente. Entonces, debemos ser conscientes, uno, que eso hay que corregirlo. Es decir, se han retirado creo que 1.600 medicamentos en los últimos 5 años debido a los efectos secundarios que tenía sobre las mujeres, porque no se ha estudiado correctamente sobre el cuerpo de la mujer. Sí, es que además, en lo que tú estás comentando, yo me doy cuenta que todas las generaciones a lo largo de los siglos han pensado que la revolución era tecnológica, pero en realidad la revolución es ética siempre. Siempre. Por eso me pareció tan interesante en la cumbre que hubo hace unas semanas entre Xi Jinping y Donald Trump, que Xi Jinping le hablara de liderazgo ético y utilizase el ejemplo de la trampa de Tucídides. Estamos demasiado inmersos en el uso de las nuevas tecnologías, del papel que va a jugar la inteligencia artificial, cuando precisamente por lo que tú estás comentando, la inteligencia artificial va a poder predecir el comportamiento humano o va a ser más falible sobre el comportamiento masculino que el femenino. Podrá predecir comportamientos, pero nunca podrá explicar por qué el ser humano hace las cosas que hace. Bueno, Y ahí está el debate realmente interesante. totalmente, si no, tendría que volverse loco. Los humanos a veces nos volvemos locos, algo que yo creo que una máquina, pues ahora Fantástico, no engañar al podría. algoritmo así, de que no Efectivamente. sepa por qué hacemos las cosas que hacemos. Yo Y creo eso que, nunca lo van a yo creo que poder esa va a ser la parte dominar. divertida, pero imaginaos, y desde el punto de vista, y aquí sí que viene, y además se está tratando a nivel, yo en la Comisión Europea estoy ahora con gestión algorítmica en el lugar del trabajo, etcétera, la parte de decir humans first, y siempre
desde el dominio del ser humano, ¿no? Yo creo que eso es la medida. Y te voy a decir algo más. Creo que desde el dominio, y aquí algunos pensarán otra cosa, de la mujer. Porque fijémonos en una cosa. El hecho de que las estructuras sociales de Europa hayan permitido una mayor participación de la mujer va a hacer que nuestra inteligencia artificial sea mejor. Completamente de Y acuerdo. sea mejor tanto, ya no digo desde el punto de vista solo ético, de mercado. Yo voy a crear cosas que están diseñadas y hechas solo para el 50% de la población. Por el hecho de que la mujer no participa socialmente, ni en esos núcleos de decisión, ni precisamente en la elaboración de esos productos o servicios. Con lo cual va a haber un fallo de mercado a largo plazo. Y ahí Europa nos tenemos que posicionar como ese ente de valores que, entre otras cosas, ha permitido, aunque aún nos queda por recorrer, la participación de las mujeres en todos los estamentos de la sociedad. Yo ese sentido me toca muy de cerca porque creo que la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas ha sido muy positiva y ha permitido un punto de vista pragmático sobre muchos asuntos que antes se llevaban de una manera completamente diferente. Creo que ha aportado diversidad y un punto de vista muy interesante en decisiones estratégicas que se están llevando a cabo. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte, fuera del trabajo, ¿qué es lo que más te ayuda a desconectar para mantener el equilibrio? Pues tengo 3 hijos, con lo cual es difícil, pero yo creo que fuera del trabajo, a ver, a mí mi trabajo me apasiona. No es algo que vea como una carga dentro de mi vida, pero evidentemente yo soy valenciana, adoro el mar. Yo también soy valenciana. Ay, mira, Te entiendo perfectamente, somos mediterráneas. somos mediterráneas, adoro el mar y estar cerca del mar, o sea, todo tipo de deportes, buceo, etcétera, son cosas que me encantan. Y yo creo que eso, pasar tiempo con mis amigos, con mi familia y disfrutar cerca de la playa y dentro del mar, para mí es lo mejor. En mi caso, el silencio. Me paso todo el día tomando decisiones de alto nivel, escuchando todo tipo de opiniones, inmersa en el estudio, en la investigación. Valoro tanto el silencio para encontrarme a mí misma. Creo que en los momentos de silencio es cuando realmente encontramos la respuesta a muchas preguntas. Bueno, sí, porque al final estamos bastante aturdidas de ruido y a mí también me pasa que los fines de semana hay veces que digo, solo quiero estar sola, parezco Greta Garbo. Entonces, pero sí, y también yo creo que lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos para esa reflexión, ¿no? O para simplemente no pensar en nada. No, eso solo lo hacen los hombres. Son los únicos que tienen esa capacidad. La mujer nunca está sin pensar en nada. Pero por lo menos para encontrarnos en nosotras mismas, que tendemos siempre a estar en pro de los demás y muy pocas veces nos ocupamos verdaderamente de Totalmente. nosotras mismas. A veces nos Totalmente. abandonamos por esa sensación de querer ser siempre la madre, la cuidadora, la auxiliadora, la amiga, la consejera, ¿no? Es importante que también hagamos una mirada introspectiva Y y pensemos nos en preguntemos nosotras. qué es lo que queremos nosotras mismas, ¿no? Claro, y no nos dejemos llevar ni por la IA ni por nadie. Efectivamente. Pues un placer, de verdad, Lo Celia. mismo digo, Inmaculada. Muchísimas gracias por este ratito. Lo mismo digo. Gracias.